amigos por su fidelidad ante sus pantallas con este su programa Democracia y Elecciones. Pues bien, del tema internacional vamos a pasar a un tema muy interesante, especialmente para todo el pueblo dominicano, que es el tema de los salarios. Y podemos decir que no solamente dominicano, el neoliberalismo, a través de sus políticas a nivel mundial, pues todos sabemos lo deprimente que son los salarios, especialmente en América Latina. O sea, que no es un tema que únicamente nos interesa a nosotros, sino también a todos los países pobres de América Latina que están padeciendo este síndrome de lo que son los bajos salarios y que tiene una particularidad, que es que no permite el desarrollo de la persona y de las familias, que no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas, porque todos sabemos, especialmente aquí en la República Dominicana, a lo que se eleva la canasta familiar. Pero siempre en el aspecto nacional hay un enfrentamiento tripartito, patrones, gobierno y los trabajadores, en lo que tiene que ver con el salario. O sea, casi nunca nos ponemos de acuerdo. Mientras tanto, el trabajador va languideciendo, sus necesidades van creciendo, hasta llegar al colapso prácticamente. Felvio Rodríguez, en este tema del salario, ¿qué podemos decir? Muy interesante ese tema que usted trae al tapete, porque precisamente el salario es como sal y agrio en este país. Es como un nombre que la gente lo siente como algo salado, como agrio, salagrio, porque es tan insignificante el salario que ganan los trabajadores, que a uno cuando le hablan de eso, como que cree que están hablando de algo salado, algo agrio. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un cambio, una reforma profunda en las estructuras económicas y sociales de la República Dominicana. Ya el presidente Danilo Medina planteó el nuevo modelo de gobierno, el gobierno que él le llama virtual idílico, el estado virtual idílico, que es que empresarios, gobierno y trabajadores se unan para buscar soluciones a los problemas y crear empresas mixtas, donde por primera vez se le dé participación a los trabajadores en los beneficios. Pero para poderle dar participación a los trabajadores, lo primero que hay que hacer es modificar la ley de salario. Aquí hay que establecer un salario medio, un salario estable, que puedan satisfacer las necesidades básicas de la familia dominicana. Porque los salarios que hay vigentes son salarios de hambre, de miseria. No obstante, el impulso que ha tenido la economía dominicana en los últimos 6 años, toda vez que el país ha crecido con una tasa de un 5% mínimo, de un 5 a un 7%, ha estado creciendo el país. O sea, no ha habido descenso en la economía, al contrario, la economía ha estado creciendo y creciendo. Pero si analizamos profundamente las estructuras económicas y sociales de la República Dominicana, nos damos cuenta que los trabajadores, las trabajadoras, los técnicos y profesionales son la fuerza fundamental de la producción. Sin embargo, son los que menos dinero ganan. Todo el dinero, todos los beneficios se quedan en manos de los empresarios y no puede seguir siendo así. Hay que hacer un reparto más justo de ese PIB, del llamado Producto Interno Bruto, o sea, de la ganancia, porque el PIB significa la ganancia durante cada año de ciclo económico. Eso es lo que es el PIB, pero no se reparten, no se derrama, no llega al pueblo trabajador, a las mujeres, a los hombres, a la juventud y a los profesionales. Nosotros consideramos que hay que hacer cambios y reformas profundas en las estructuras económicas nacionales,
En eso el presidente Danilo ha dado el primer paso de crear un Estado virtual, un Estado nuevo de empresarios y trabajadores, de gobierno, trabajadores y empresarios, de los tres sectores fundamentales, que haya un involucramiento, una asociación para que el salario pueda ser mejorado. Señores, son tres sectores. Las fuerzas productivas fundamentales son los trabajadores y los técnicos y los profesionales en general. Esa es la verdadera fuerza productiva de una nación, de la economía de una nación. Sin embargo, los dueños de los medios de producción, que son los empresarios, son los que se quedan con todos los beneficios. Y eso hay que cambiarlo, hay que hacer reformas. El salario mínimo de un trabajador aquí tiene que ser mínimo de por lo menos de 20,000 pesos para compensar. A los guardias y los policías, 20,000 pesos. A los técnicos profesionales, salario mínimo, 30,000 pesos. A los profesionales bien especializados, como ingeniero, médico, etcétera, contable, 50,000 pesos. Hay que mejorar los salarios. La ley de salario es injusta actualmente. Los empresarios tienen que entender que definitivamente llegó el momento de mejorar las condiciones de vida de la familia dominicana. Si no, siempre vamos a tener una masa gigantesca pasando hambre, miseria, desnudez. El presidente Danilo, nosotros lo respaldamos, porque dentro de su programa, tiene como programa fundamental, el punto fundamental es sacar al pueblo de la pobreza mediante inversiones, mediante inversión en el campo, creación de empresas, inversión en el turismo, inversión en la agricultura, en la industria, en la tecnología, pero los empresarios se han convertido en una fuerza de retranca. Por eso quiero hacerle un llamado a Pepín Corripio, a los Vicini, a los Brugal, a los Bermúdez, a la fábrica de cemento, a la fábrica de electricidad, a los productores, perdón, de electricidad, así como también a los terratenientes, o mejor dicho, a los empresarios del campo que producen masivamente los alimentos como el arroz, la habichuela, las carnes, la ganadería, la leche, la industria de la leche, la industria del zapato, todas las industrias del país tienen que cambiar el régimen de salario. Vamos a aumentarle un salario justo a los trabajadores, a los técnicos y profesionales. Si eso no se hace, los empresarios, si no hacen ese aumento salarial para los trabajadores dominicanos, va a suceder que aquí va a haber un colapso, un quiebre, una crisis nacional y hasta una poblada. Evitemos eso haciendo reformas profundas en el sistema de salario de los médicos, de los ingenieros, de los obreros, de los técnicos medios, así como también de los maestros. Hay que seguir mejorando las condiciones de vida del Magisterio Nacional, así como también de los trabajadores del campo, mejores pagos a los trabajadores del campo, a los agricultores, y seguir el proyecto de visita sorpresa, llevando recursos económicos y tecnológicos al campo para que los empresarios realmente cambien de actitud, crear nuevas riquezas, pero riqueza colectiva, no simplemente empresas para 2 o 3 grupos empresariales, donde todo el beneficio se queda en manos de los dueños del capital. Los empresarios tienen que aterrizar y producir reformas económicas que favorezcan al pueblo dominicano y a la fuerza productiva que son los trabajadores. Felvio Rodríguez, eso es cierto, pero
el Estado no solamente como ente regulador, sino como ente sancionador y coercitivo. Es importante que juegue su rol, porque si bien es cierto que la política del presidente Danilo Medina, que todos apoyamos, en el transporte, por ejemplo, en la zona metropolitana se ha abaratado bastante, con lo que es el metro, el teleférico. Eso viene a alivianar un poquito la carga del pago del pasaje de los trabajadores en el aspecto metropolitano. Ahora bien, en el aspecto sancionador, en el aspecto regulador y coercitivo, pues el Estado tiene que, en lo que son las empresas, vigilarlas, orientarlas, regularlas para que esos salarios abusivos que muchos ponen en práctica con sus empleados, pues sean salarios dignos. También tiene que ver con lo que es el agio. El Estado tiene que controlar, porque si bien es cierto que el presidente Danilo Medina ha puesto el campo a producir, el campo dominicano está produciendo. Aquí no es verdad que la gente está pasando hambre, aquí hay alimento y comida. Está produciendo. Entonces, ¿dónde entra el Estado como ente regulador y sancionador? Bueno, todos esos campesinos, esos agricultores que están recibiendo beneficios del Estado para poner a producir sus empresas, pues deben dar cuenta. Y deben desde sus orígenes, pues, darle un salario a sus trabajadores, no importa la nacionalidad, porque todos sabemos que nuestros campos están llenos de extranjeros trabajando. Tienen que tener salario digno, porque debe haber igualdad, como lo propugnan los derechos humanos. Pero bien, si el Estado no utiliza esos tres elementos, no vale que suban los salarios, porque entre el agio, entre los empresarios corruptos y más aquellos que evaden impuestos, pues vamos a estar en lo mismo. La canasta familiar se va a seguir disparando. Entonces el Estado tiene que asumir su papel como ente regulador y como el presidente Danilo Medina se ha preocupado porque el campo empiece a producir, pues que también esos productos están llegando a bajos precios, pues debe bajar el costo del transporte, debe aumentársele a esos trabajadores que producen en esas empresas acorde a la situación de esa empresa. Y eso es responsabilidad del Estado regular eso. Y hay un factor muy importante que yo quiero destacar, y es que el presidente Danilo Medina ha estado haciendo llamado a las reuniones, a los cambios pacíficos, a que se institucionalice todo el proceso de la economía, se tecnifique, y yo creo que el presidente va a tener que tomar una decisión y hacer un aumento por decreto. Si los empresarios no ceden y se ponen de acuerdo con los sindicalistas, el presidente va a tener que lanzar un decreto decretando un aumento general de salario, porque aquí todos los empresarios han prosperado, los bancos se están ganando 15 y 20 mil millones cada año, y sin embargo le pagan salario de miseria a los trabajadores bancarios. Las industrias se ganan miles de millones. Las ARS, la agencia de la aseguradora de riesgo de salud, ganan millones y millones y pagan miseria. Pero también los fondos de pensiones que están bajo el dominio de los bancos ganan miles de millones y sin embargo pagan salarios miserables al pueblo dominicano. Así que, presidente, nosotros le exhortamos a que siga hacia adelante haciendo la reforma y los cambios. Y si es necesario, haga un decreto para aumentarle definitivamente los salarios a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los maestros, a los obreros, a los campesinos y a todo el pueblo dominicano. Sí. Porque necesitamos mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos, como usted lo está haciendo en el campo, con efectividad y con resultados visibles. Esa es una exhortación, señor presidente. Sí, Felvio.